Interesante, ¿no? Existen enfermedades y afecciones cuyo tratamiento exige el acceso a ciertos fármacos que como contrapartida no son, obviamente, accesibles a toda la población. Es un temazo, ¿no? Un tema muy complicado. Y para conocer de qué se trata este recurso, el porqué de la proliferación de las instancias judiciales y la situación de la financiación de medicamentos y tratamientos de altísimo costo, nos acompaña esta mañana el doctor Juan Sereta, que es abogado, docente del consultorio jurídico de la Universidad de la República. Un placer poder tenerte aquí, Juan. Gracias por estar esta mañana con nosotros, ¿no? Qué tema complicado, ¿no? Además, yo veía, y lo veíamos en la radio, la proliferación de instancias jurídicas en este año pasado, ¿no? En comparación a años anteriores. O sea, no sé si la gente se ha avivado o que realmente las dolencias han proliferado, ¿no? Serían una combinación de ambas, ¿no? Pero realmente en la situación que se encuentran algunas personas de no poder pagar un medicamento que le puede alargar la vida, que le puede hacer que esos días complicados que le quedan por vivir sean distintos. Es una realidad en este país, ¿no? En este país y en el mundo, ¿no? Porque no es una situación, no es un patrimonio único de nuestro país, no. El de los precios caros de los medicamentos. Pasa a Chile, Chile es infernal los precios de los medicamentos. Los medicamentos para el SIDA son carísimos, los medicamentos para algunos tipos de cáncer también son impagables, ¿no? ¿Y en qué situación nos encontramos hoy en nuestro país? ¿Cómo andamos y por qué se daba eso en el 2022, ese aumento, ¿no? De casos jurídicos, ¿no? Y tener que recurrir a la justicia, ¿no? Que es también un viaje de arena gruesa, ¿no? Convengamos, ¿no? Sí, en el 2022 tuvimos más de 1.400 juicios por acceso a medicamentos. ¿Cuántos? Más de 1.400. Es una cifra muy importante. Puede haber muchas explicaciones que justifiquen ese aumento que ha venido teniendo a lo largo de los años. Yo creo que por un lado, en un contexto más general, vivimos en un mundo donde los derechos sociales se han transformado cada vez en más exigibles y ya no es raro que un ciudadano cualquiera demande al Estado en reclamo del incumplimiento de un deber que considera respecto a un derecho social. Eso en general en el mundo está ocurriendo. En el caso particular de la salud o de las prestaciones de salud como son los medicamentos, creo que se ha dado la combinación de que la velocidad del avance de la ciencia es mucho mayor que la velocidad de incorporación de los medicamentos al sistema de cobertura. Hemos tenido en los últimos años la aparición de fármacos muy nuevos y muy revolucionarios. Quiere decir que salen todos los días cosas nuevas y evidentemente la velocidad de incorporación a la cobertura no es la misma. Los argumentos son distintos, bueno, que no estén en el Vademecum es por lo nuevo, lo novedoso que es y por lo caro de origen. 90% por lo caro. Te diría que es una cuestión que a lo largo de estos años se ha ido de alguna manera transparentando que es un tema económico, es un tema presupuestal. Por lo menos los amparos que se hacen en Uruguay, ¿no? Los amparos que se hacen en Uruguay no hay... Te diría que el 99%, me animo a decir, el 99% son medicamentos que tienen aval científico, son medicamentos que están no solamente aprobados por la FDA en Estados Unidos, por la Agencia Europea de Medicamentos en la Unión Europea. El argumento todavía no lo estamos viendo. No, eso se ha sacado del medio y ya prácticamente no se discute la eficacia, salvo algún caso raro que pueda estar mal. Acordate que era el argumento. Sí, pero no es más. Eso se ha logrado transparentar. Hoy lo que incluso las defensas del Estado son, bueno, no he podido incorporarlo, no he tenido tiempo para incorporarlo o no tengo recursos para incorporarlo, o incluso se dice hoy, hay muchos recursos de amparo, eso implica mucho dinero, no hay más dinero para poner y para seguir incluyendo cosas. O sea que la cuestión científica prácticamente no se debate, salvo alguna excepción, no se debate. Y el gran desafío es la sostenibilidad y el tema de los recursos a poner en esto, ¿no? Y lo otro que quería agregar es que también se ha dado, eso no lo podemos desconocer, una mayor difusión de la posibilidad de acceder a estas prestaciones a través de un juicio y bueno, y entonces la gente que necesita el medicamento sabe, hoy sabe mucho más, seguramente hay muchos que no, pero muchos saben que se puede acceder a través de un juicio y bueno... Y todos, o sea, todas aquellas personas que entiendan que hay un medicamento que les haría la vida mejor, ¿tienen posibilidad de acceso? O sea, ¿tienen derecho a acceder? No, porque justamente la protección a estas personas, a este grupo de personas que necesitan un medicamento que no está cubierto, está en la Constitución y además la norma constitucional es lo que los jueces uruguayos han tomado como argumento para condenar
y la protección es solo para un grupo de personas. La protección es para los que están en situación de indigencia o los que carecen de recursos suficientes. Acá la discusión se ha dado, la definición de la indigencia, digamos que es más sencilla, alguien en una situación de indigencia evidentemente necesita ayuda del Estado. La discusión se puede dar en la interpretación del concepto carencia de recursos suficientes. ¿Qué significa carecer de recursos suficientes? Y ahí puede haber distintas posiciones, incluso la hay en la jurisprudencia sobre qué significa estar en esa situación. Por supuesto que hay un vínculo entre los ingresos y el costo del medicamento. Entonces, si yo necesito un medicamento que cuesta 40.000 pesos por mes y tengo una jubilación de 15.000, evidentemente carezco de recursos suficientes para acceder al medicamento. Pero además de los ingresos, la jurisprudencia en general contempla también la situación patrimonial de las personas. Es decir, no solamente los ingresos que tiene, sino los ahorros que tiene, el patrimonio que tiene, los inmuebles que tiene, bueno, distintos tipos de bienes de valor que podrían significar una posibilidad de acceder a través de eso al medicamento que necesita. ¿La edad? No, la edad, bueno, salvo algún criterio, no es considerada como un elemento importante. Nosotros en ese sentido, desde el punto de vista jurídico, Uruguay ratificó la Convención de Personas Mayores, la Convención Interamericana, que establece, al contrario de lo que suele creerse, una mayor protección para las personas mayores, en lugar de lo que a veces popularmente se puede decir que bueno, no vale la pena o no el costo de una persona que tiene tanta edad. Bueno, eso jurídicamente no es relevante, no debería serlo, por lo menos de acuerdo al espectro normativo que tenemos. Quiero preguntarte como el paso previo para llegar al juicio, de forma sucinta, como diría mi compañero Martín Fablet. Yo necesito un medicamento, primero voy al Fondo Nacional de Recursos. Y si el Fondo Nacional de Recursos, ¿cómo es ese paso a paso? El paciente va al médico, ¿Sí? Se enfrenta a un diagnóstico en general complejo o difícil, y se le indica un medicamento o una prestación, porque no solo medicamento. Paréntesis, el médico allí te dice, bueno, en la farmacia de la mutualista tenés esto. Lo que sí te haría bárbaro si podés conseguir esto, ¿no? O sea, ya empezamos con el médico que está recomendando, le está de alguna manera ayornando al paciente de que hay un medicamento que le haría mucho. El médico tiene la obligación ética y jurídica de informar lo mejor que está en su conocimiento. Perfecto. Eso está en el Código de Ética de Médica y que es ley en Uruguay. O sea, el médico le dice, mira, necesitas esto. Para tu situación necesitas esto. Pero esto no está cubierto por el sistema. No lo paga ni tu mutualista, como se le decía antes a los prestadores, ni tampoco lo paga el Fondo Nacional de Recursos. Puede haber algún caso que le ofrezca dudas, se lo pide al fondo y ve qué respuesta hay, si se lo dan o no. El fondo puede, como dicen ahí, el fondo te puede dar pelota y ya solucionamos allí. Sí, pero el fondo se restringe a lo que tiene protocolizado. O sea, si no está en la lista, digo que puede haber algún caso límite, porque hay causas de exclusión en el protocolo del fondo, por ejemplo, que no tenga un valor de, no sé, de tal cosa, de tanto, y está en el límite, puede ser que el fondo considere que ingresa. Son casos esos muy poquitos. La mayoría le indica algo al paciente que no está bajo la cobertura ni del fondo ni de los prestadores. O sea, el Fondo Nacional de Recursos no es que evalúa, ¿tiene o no tiene? Y si no tiene... Nosotros le pedimos, y bueno, evaluación no hace del paciente. Hace la situación descrita por el médico encaja dentro del protocolo. Sí, perfecto. Si no encaja, si no encaja. Cuando el médico le dice, porque hoy por hoy los médicos ya prácticamente todos saben si esa situación y si ese medicamento está incluido o no está incluido. Entonces, mirá, esto no lo vas a tener. Esto, o tenés la plata para comprarlo, o juntás la plata, haces una colecta para comprarlo. Ahí depende un poco el tratamiento, ¿no? Si es una vez sola, o si es 3 meses, o si es por tiempo indefinido. Y la otra opción, que si el paciente dice, mirá, yo no tengo cómo comprar eso de ninguna manera, bueno, la opción que te queda es hacer un juicio de amparo. Eso es lo que seguramente la mayoría de los médicos que trabajan en áreas que utilizan medicamentos de alto costo, oncología, hematología, los que más frecuentemente utilizan esto, seguramente le dice, tenés que ir a un abogado y hacer un juicio de amparo. O sea, ya te ordena y ya te manda. Ya te manda, ya te diriges hacia ese te da esa información. Después la persona, hay personas que no quieren hacer el juicio. No nos olvidemos que el paciente que se enfrenta a estas situaciones la viene peleando contra la enfermedad, la viene peleando contra muchas cosas. Tener que salir a buscar un abogado, tener que ir a un juicio donde te van a discutir si vale la pena gastar la plata esa en vos. O sea, no es sencillo. Hay que tener anímicamente estar fuerte también para poder hacerlo, ¿no? Y que ya venís medio vapuleado porque seguramente tuviste un diagnóstico que... Fuiste pensando que tienes una cosa y te encontraron con otra mucho más jodida, claro. Juan, ustedes a la hora de atender a una solicitud de esta de amparo, ya con el expertise que tienen, saben, esto no va a funcionar y esto va a funcionar, ¿no? Conociendo, viendo un poquito todos los perfiles que estabas vos describiendo, ¿no? Sí, sí. Atendiendo a eso, ¿no? ¿Cuál es
el porcentaje de éxito, ¿no? De aquellas personas que vayan por el recurso de amparo? ¿Qué porcentaje de éxito tiene de conseguir? Mirá, Además puede ser parcial, ¿no? Puede ser, ¿no te podemos dar todo? ¿Puede pasar eso? Sí. En realidad en adultos, que hoy estamos yendo a los juzgados civiles por los reclamos de adultos, de mayores de 18 años, yo te diría que la tasa general, siempre hay que ver cada caso particular, ¿no? Puede ofrecer más dificultades, pero la tasa general de éxito está cerca del 90%. O sea, el 90% de los amparos que se hacen por adultos... De los que agarran, ¿no? Porque me imagino que Sí, ustedes de deben los pasar que y se decir, no, toman. lo tuyo no va a funcionar. No, si viene una persona y nos dice, mira, yo me descubrieron no sé cuánto, yo estuve googleando, bueno, no. O sea, nosotros tenemos que venir con la indicación de un médico. Google me dijo que tenía... No, eso ocurre, Sí, porque claro, en la obvio. desesperación de no encontrar respuestas, la gente busca lo que puede. O un amigo le hicieron el tratamiento así, le anduvo bárbaro. Bueno, no. O sea, tiene que pasar por un médico, No, y venir además- con la indicación. Y además lo sutil de lo que es, lo que sería la amplitud semántica del término, no tengo la plata para ello, ¿no? No soy indigente, pero soy... entonces, Bueno, eso esa- nosotros- Escasez de recursos. En la facultad no nos pasa, porque nosotros, por reglamento de la facultad, atendemos a personas con ingresos inferiores a 40.000 pesos. Entonces alguien queda que gana fuera. menos de 40.000 pesos Ah. no puede comprar nada. O sea, Pero por más que vivan en su casa, porque hablaste de la... y el que gana eso normalmente vive en la casa que era de su abuela o de su madre o alquila. O sea, el público de la facultad no tiene ese problema, en general. Bien. General. Y es difícil que pase el control administrativo, o sea, no me llega a mí, porque los funcionarios administrativos cuando se va a agendar le hacen firmar una declaración jurada. Ahí aparece si es propietario, si tiene ingresos. Entonces lo rebotan antes, en general, si fuera alguien con recursos, ¿no? Juan, el tiempo apremia. Generalmente cuando vos estás Sí. recurriendo a esto, estás en medio como Sí. desespereti, ¿no? Sí. ¿Qué tan ejecutivo es esto? Y mucho menos de lo ideal, ¿no? Lo ideal acá sería que te hagan la indicación y que vos vayas a la farmacia y retires el medicamento. Sí. Y sin embargo tenés que averiguar un abogado, conseguir una cita. Nosotros tenemos una agenda saturada para esto. Porque además esto se mete en el curso, en una clase. Entonces, yo tengo que tomar la cantidad de casos que sea apta para que mis estudiantes aprendan. Yo no le puedo dar 200 casos a un estudiante, pero no va a aprender nada. Es lo mismo que darle uno solo. Yo tengo que hacer un equilibrio entre ayudar también, pero no olvidarme que el objetivo de mi clase es que mis estudiantes que están para recibirse de abogados aprendan a propósito de la práctica. Culminen ese proceso de aprendizaje con su propia experiencia, con llevar un juicio adelante, un juicio importante adelante. Entonces te decía, en cuanto al tiempo, bueno, consigue cita. A veces nosotros cerramos la agenda, durante mucho tiempo la cerramos para que la gente no esté esperando, para que vaya a buscar una solución por otro lado. Claro. Cuando la abrimos, bueno, se anota, viene la semana siguiente la clase seguramente, o 2 semanas después, escuchamos su caso, se lo asignamos a un estudiante, ese estudiante prepara el caso, nosotros se los corregimos, los docentes, el equipo docente, que obviamente no soy yo solo, se lo corregimos, le damos la devolución, le damos el ok, presenta primero una solicitud ante el ministerio, porque no se puede arrancar con un amparo, primero hay que presentar una nota en el ministerio o en el fondo a quien se vaya a demandar. Un rato, ya me estás hablando de Sí. los días. Y después presentamos la demanda. Lo que es rápido en el Uruguay, y eso hay que reconocerlo, es el trámite del juicio. El juicio de amparo en sí se resuelve en una semana. Bien. En una semana Bueno. tenemos la sentencia. Pero a veces la preparación de eso llevó 20 días, Claro. que se van sumando. Y cuando ganás el juicio, ganás en primera instancia, no solamente que te va a apelar el fondo y el ministerio van a apelar, la apelación no suspende la obligación de cumplir si ganaste. Pero ¿qué sucede? Tampoco se cumple inmediatamente. Si bien la sentencia en general dice 24 horas, a veces estamos 2 semanas más para que se compre, para que el ministerio, por ejemplo, que fue condenado, termine comprando el medicamento y enviándolo. Entonces vos sumás todo eso y ya estuviste 2 meses desde Claro. el día que lo necesitabas. Y en esto de la paz mental, igualmente, lo que para el paciente, ¿no? Esto de que seguro va a apelar, entonces, si bien quizás la sentencia es favorable para ese paciente, no es que termina ahí, porque Sí, sigue totalmente, el tema, ¿no? Totalmente. Y yo dije, me refería a los adultos, porque en el caso de los niños vamos a los juzgados de familia, que tienen un amparo especial. En familia, en primera instancia, el porcentaje de éxito se acerca al 100%, 90 y pico, en primera instancia. Pero en las apelaciones dependemos que los medicamentos estén registrados en Uruguay, porque hoy tenemos 2 tribunales de apelaciones en familia y hay un tribunal que no condena si los medicamentos no están registrados en Uruguay. Es decir, si no se Si hay que comercializan en importarlos. Uruguay, Y si hay que importarlo. Sí, o sea, hay posibilidad de importarlo también, Sí, claro, ¿no? todos los días importa. Bien, especialmente para ese caso. Sí, sí. Es más, hay un procedimiento en el Ministerio que se llama ingreso de medicamentos por uso compasivo, que es para traer algo que no está en el Perfecto. Uruguay. Lo que digo es que en niños tenemos un tribunal que si el medicamento no está registrado, no condena, por lo tanto, si obtuvo condena en primera instancia, se le revoca la condena en Ay, segunda no. instancia.
O sea que ahí ya pasamos a un éxito de un 50%. Al haber dos tribunales y uno no condenar para este tipo de medicamentos, no para otros seguimos con el 100%. Entonces la cuestión no es tan sencilla como decir hago un trámite y pronto. Y queda para siempre. Está claro. Doctor Juan Sereta, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Realmente es un tema que es muy delicado y muy sensible para muchas personas. Muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias.